aquellas personas que nos acompañan también, que no son del grupo de San Joseph o de la Iglesia Multicultural. Estamos felices de tenerlo con nosotros y pues sin más tardar vamos a dar comienzo ya a nuestra clase de principios de estudio bíblico o clase de hermenéutica. Les pido que inclinen sus rostros para poder orar juntos. Señor, damos gracias por tus bendiciones, damos gracias por cada uno de tus cuidados, Señor. Y queremos suplicar que tú en esta noche, Señor, seas con nosotros, sobre todo que nos ayudes a profundizar en cuanto al estudio de tu palabra y cómo nosotros, Señor, podemos en una forma madura, en una forma clara y en una forma bíblica poder, Señor, estudiar tu revelación, lo que tú, Señor, has inspirado a diferentes hombres y mujeres a lo largo de los años, Señor. Por ello, queremos suplicar tu bendición, tu compañía y tu dirección en estos momentos. Lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús y según sea tu voluntad, Señor. Amén. Muy bien, espero que hayan traído sus Biblias. Esta noche las vamos a usar. Así que es bueno que si no las tienen, por favor, búsquenlas en este momento para que las tengan accesibles de manera de que podamos usarla a lo largo de este corto taller que vamos a tener hoy. También quiero informarles que si ustedes desean repasar las lecciones anteriores, pueden encontrar los videos de las lecciones anteriores en nuestra página de web sdamsc.org. También lo pueden encontrar a través de la página del Facebook y también las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Así que si necesitan repasar alguna lección, algún punto, pues pueden obviamente referirse a estos videos y entonces así refrescar o aclarar cualquier punto. Y obviamente yo estoy a la disposición. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pues trabajo con ustedes y los oriento en cuanto a su inquietud, ¿no? Y si yo no tengo la respuesta, pues entonces tratamos de buscar algún recurso juntos que nos pueda dar la información que se necesita. La semana pasada acerca de cómo Elena G. de White también apoya el hecho de que no solo la Biblia tiene que ser superior en cuanto a revelación de Dios, en cuanto a autoridad, sino que inclusive ella misma habla acerca de la idea de sacar los textos fuera de su contexto y cómo ella contradice también este tipo de práctica. Ahora, esta noche vamos a estar hablando de algunas cosas, especialmente del primer punto, que es la delimitación del pasaje. Eso lo vamos a aclarar y por eso van a usar sus Biblias, porque vamos a tratar de usar algunos ejemplos bíblicos para poder practicar un poquito esta idea de cómo delimitar un pasaje bíblico. Pero hay dos cositas que quiero mencionar antes de que entremos a esa parte. La primera es que obviamente cuando usted estudia un pasaje bíblico es importante que usted haga un análisis gramático y sintáctico del mismo. Es decir, cuando usted sabe los idiomas originales, esto se facilita un poco más. Pero aún en las traducciones que nosotros tenemos, como la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, etcétera, nosotros podemos hacer en una forma un poco más sencilla este tipo de análisis y espero yo que quizás la próxima semana o la otra arriba podamos hacer algunos ejemplos de este tipo de análisis. Pero esto es crucial para poder determinar exactamente cuál es el significado original de un texto bíblico y obviamente también quería darles una especie de repaso, ¿no? En cuanto a los diferentes tipos de contextos que nosotros necesitamos tomar en cuenta al momento de estudiar un pasaje bíblico. Obviamente está el contexto inmediato, es decir, los versículos que siguen y que están después del texto que usted desea estudiar. Si yo voy a estudiar la parábola de las 10 vírgenes, pues obviamente tengo que estudiarla en el contexto de las otras parábolas que Jesús dice junto con esta parábola y en el contexto de Mateo 24, donde Jesús habla de dos importantes eventos, la destrucción del templo de Jerusalén y su segunda venida, porque
estas parábolas están intrínsecamente conectadas con este discurso de Cristo. Pero otro contexto a tomar en cuenta también es el contexto en donde el libro donde se escribió el texto, ¿no? Es decir, que si yo tomo un texto, y obviamente nosotros decimos la palabra libro un poco ligera, ¿no? Porque los documentos bíblicos no son libros, algunos son cartas, otros son exposiciones teológicas como la carta a los hebreos, otros son narraciones como crónicas, reyes, primera y segunda de Samuel, otras son colecciones de dichos, lo que nosotros llamamos literatura de sabiduría, como Eclesiastés, Proverbios. Otros son canciones, como los Salmos. Así que nosotros le decimos libros, pero son documentos que tienen su propia clasificación. Así que, y es importante que nosotros, cuando tomemos un texto, si yo tomo un texto en el libro de Corintios, pues es importante que yo también analice o considere cómo este texto encaja dentro de todo el documento en el cual está siendo escrito. Porque todo, obviamente, los autores, cuando usted escribe un libro, todas las ideas de alguna o de otra manera están conectadas, y eso es importante que nosotros podamos entender cómo esta idea específica encaja dentro de este contexto. Y espero que eso lo podamos practicar un poquitico más adelante. También es importante, otro de los contextos muy cruciales es escritos similares que se asemejen a este que nosotros estamos analizando. Les doy un ejemplo. Si yo por lo menos voy a hablar acerca de los dones espirituales y estoy estudiando lo que dice Pablo en Primera de Corintios, obviamente yo tengo que comparar eso con lo que dice Pablo en Efesios, donde también habla de los dones espirituales. Si yo voy a tomar el concepto de la fe como método de salvación en el libro de Gálatas, en la carta que Pablo escribe a los Gálatas, pues obviamente yo tengo que comparar lo que dice Pablo en la carta de Romanos, porque es el mismo autor y son los mismos conceptos, aún más. Por lo menos cuando yo voy a considerar por lo menos el libro de Apocalipsis, y voy a tomar ciertos textos, pues yo necesito comparar el libro de Apocalipsis con otra literatura similar, como el libro de Daniel. Como si ustedes están entrando, les voy a pedir por favor que pongan sus micrófonos en mute, al menos que tengan alguna pregunta, y por supuesto siéntanse libres de hacerla. Pero si no tienen una pregunta, pongámoslos en mute para no interrumpir la comunicación. Muchas gracias. Así que yo debo comparar en el libro de Apocalipsis hay varias citas de Daniel, citas de Isaías, etcétera. Por lo tanto, tengo que comparar lo que dice Apocalipsis con otras literaturas similares que nos hablan más o menos de los mismos hechos. Y obviamente cada uno de estos textos está escrito dentro del contexto bien sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la enseñanza que yo extraigo de este particular texto, yo necesito compararla. ¿Cómo se compara esta enseñanza con lo que dice el resto del Antiguo Testamento o con lo que dice el resto del Nuevo Testamento? Si yo voy por lo menos a hablar acerca de la venida del Mesías, entonces obviamente en el Antiguo Testamento tengo que ver lo que dice Isaías, lo que dice Miqueas, lo que dice Daniel en cuanto a este tema, y obviamente tengo que compararlo con lo que dice por lo menos Apocalipsis 12 en cuanto a este tema. Por lo tanto, es importante que yo también tome en consideración los textos que están en ambos testamentos y cómo ellos enriquecen la idea que yo estoy, o el texto, no la idea, perdón, el texto que yo estoy estudiando. Y obviamente también está el contexto teológico, ¿no? Si yo tomo un texto, lo estudio, hago todo el análisis correspondiente y entonces llego a cierta conclusión acerca de Dios, por ejemplo, ¿cómo se compara esa conclusión que yo estoy llegando a las otras ideas acerca
de Dios en los diferentes libros de la Biblia, es tratar de poner esta extracción, esta exégesis que hemos hecho dentro del contexto teológico completo, dentro del mapa teológico completo. Y entonces ver cómo se comparan estas ideas con otras ideas presentadas dentro de la Biblia, ideas teológicas. Y obviamente un contexto muy, muy importante. Yo diría que es el tercer idioma de la Biblia, es el contexto histórico, cultural, político, geográfico y religioso. Es decir, la época, el momento histórico, las circunstancias, la cultura, todo lo que rodeó la formación del texto. Quizá un ejemplo clásico es cuando nosotros hablamos, ¿se acuerdan el versículo donde Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? La mayoría a lo largo de los años ha interpretado esto como diferentes mansiones. Si ustedes ven las depicciones gráficas, ¿no? Los dibujos de las diferentes mansiones de oro, etc. Pero un estudio de la cultura y también del texto nos da a entender el hecho de que Jesús no está hablando de diferentes casas, sino está hablando de diferentes cuartos. Es decir, en la casa de mi Padre, hay muchos cuartos y voy a preparar lugar para que ustedes estén en esos cuartos y donde yo estoy, en la casa de mi Padre, ustedes estén también. Así que es importante que nosotros entendamos el contexto histórico, cultural, político, religioso, y hay muchos recursos que nosotros podemos usar para poder entender este contexto. Pero esta noche quiero hacer énfasis principal en la delimitación del pasaje. Y lo quiero hacer para que entonces ustedes puedan comenzar ya a trabajar con los textos bíblicos que ustedes han escogido. ¿Okay? Y la pregunta principal que nosotros tenemos que hacernos es ¿dónde comienza y dónde termina el texto que yo estoy estudiando? ¿Qué es lo que englosa la unidad literaria? Es decir, nosotros en nuestra forma de escribir moderna, tenemos oraciones y párrafos, ¿cierto? Y usualmente un párrafo desarrolla bien una idea pequeña. A veces esa idea es una subidea de una idea más grande, o a veces sencillamente es un conjunto de ideas. El párrafo 1 tiene la primera idea, el párrafo 2 tiene la segunda idea, y así sucesivamente. En el texto bíblico, en los manuscritos originales, en el griego existe algo similar, pero en el hebreo, pues no existe mucho este tipo de divisiones. Por lo tanto, las personas que traducen los textos y que luego los ponen en las versiones ya traducidas de la Biblia, tienen que hacer cierto grado de interpretación. Y eso nos fuerza a nosotros, entonces, tener un poquitico más de conciencia, o ser más intencionales en poder nosotros hacernos esta pregunta. ¿Dónde comienza y dónde termina el texto que yo estoy estudiando? Y obviamente hay algunos textos que son mucho más sencillos. Yo traté de ponérselo en clasificarlo en diferentes tipos de textos, ¿no? O diferentes géneros literarios. Hay algunos que son más sencillos, por lo menos tenemos algunos pasajes en sí que son una unidad completa. Por lo menos cuando nosotros vemos los salmos, ahora más o menos vamos a hablar acerca del Salmo 23, es una unidad literaria, cada salmo es una canción. Y aunque ustedes a veces van a encontrar en sus traducciones una palabra que se llama Selah, que es como una especie de puntuación, que separa un salmo en diferentes estrofas, que se convierten en subunidades, pero el salmo en sí es una unidad literaria completa y es una unidad independiente del siguiente salmo, porque es una canción completamente diferente. Lo mismo ocurre con el libro de Lamentaciones, que en realidad cuando nosotros vemos son lamentos, son cantos también, quizás con género poético,
pero que cada lamentación está estructurada independientemente la una de la otra. Por lo tanto, es la primera lamentación, la segunda lamentación, etcétera. Lo mismo encontramos con el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, como son dichos, quizás es la forma más coloquial de poder interpretarlos, están también separados a veces en unidades muy pequeñas y en algunos casos o algunas unidades más grandes, por lo menos cuando habla en Proverbios acerca de la sabiduría de Dios que estaba con Dios desde el comienzo, es una unidad un poco más larga. Pero hay otros proverbios como instruye a mí en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Es una unidad literaria un poco más pequeña. Por eso es que es importante hacer nuestra pregunta: ¿dónde comienza y dónde termina el texto? También tenemos, obviamente, las historias o las narraciones que tenemos en el texto bíblico. Tenemos libros como Reyes, Crónicas, la historia de Ruth, toda la narración del Éxodo, los libros proféticos históricos como el de Jonás, o inclusive en el Nuevo Testamento tenemos las diferentes versiones de la vida de Cristo en los Evangelios, o el tratado de Lucas, que cuenta la historia del surgimiento de la iglesia. Todas estas son historias y como toda historia, como toda película, como toda novela clásica, está dividida en episodios. El episodio 1, el episodio 2, el episodio 3, y cada episodio está conectado a algo que se llama la metanarrativa o la narrativa central de cada libro. Por lo menos el libro de los Hechos, Lucas está contando a Teófilo cómo surgió la iglesia cristiana y cómo no es producto de un grupo de personas que no encajaban en el judaísmo, sino que quien formó la iglesia cristiana fue Dios a través de su intervención directa. Entonces, en esa metanarrativa, en esa narrativa larga, en esa historia larga, entonces Lucas comienza a insertar diferentes episodios como el Pentecostés, la ascensión de Jesús, la conversión de Pablo, el concilio de Jerusalén, los viajes de Pablo, que todos ellos están supuestos entonces a añadir evidencia al hecho de que quien formó la iglesia fue justamente Dios. Tenemos las profecías, obviamente ustedes quizás el caso más clásico es el libro de Daniel, ¿no? Donde tienes la primera mitad del libro son diferentes historias de Daniel y la segunda mitad entonces está dividida en 3 profecías que obviamente están ligadas las unas con las otras, pero que tienen comienzos diferentes. Y obviamente Daniel te dice, en el año tal de rey X, vi esta visión, o tuve este sueño, o estas visiones vinieron a mí en la noche. Así que Daniel te va a decir dónde comienza la visión y dónde termina la visión. Y es aquí un ejemplo muy bueno en cuanto a nosotros, la fragilidad de dejarnos guiar por la división de capítulos, porque la visión de Daniel capítulo 10 no termina sino hasta los primeros versículos de Daniel capítulo 12. Por lo tanto, es importante que yo vea esto como una unidad grande literaria que obviamente va a tener subunidades dentro de ellos. Tenemos también la literatura de sabiduría, Eclesiastés, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y vemos que está dividida en diferentes secciones, en diferentes tópicos, ¿no? Cada tópico va a tener un énfasis diferente. Tenemos también las cartas personales, donde por lo menos Pablo le escribe a Timoteo 2 cartas y entonces le da consejos. Y él va a abordar un tema, le va a dar consejos acerca de los ancianos o acerca de los falsos maestros y entonces pues va a transicionar hacia otro tema y aunque están conectados, cada tema constituye una unidad literaria. Y tenemos exposiciones teológicas como el libro de Hebreos, que es una carta dirigida para persuadir a las personas que se querían apartar de la fe cristiana y volverse al judaísmo y decirle, no, Jesús es más excelente que todo lo que ustedes están buscando. Entonces, en la primera parte ven que Jesús es más excelente que los ángeles y recibe oración. Después Jesús es más excelente que Moisés. Eventualmente Jesús es más excelente que el sacerdocio del templo de Jerusalén y es aún más excelente
que los sacrificios que se ofrecían, porque Él ofrece el sacrificio perfecto, mientras que el sacrificio del templo es imperfecto. Y cada vez que el autor de los Hebreos va exponiendo una de estas características que hace a Jesús más excelente, entonces entra en una nueva unidad literaria. Y lo mismo vemos en las cartas de Judas y de Pedro. Así que quiero hacer un ejercicio, y es aquí donde quiero que agarren sus Biblias, ¿ok? Quiero hacer un ejercicio para poder más o menos, quizás no nos dé chance de hacer todos estos textos, si no me importa, la semana que viene continuamos con los textos que nos queden por ver, pero que nos ayuden a entender un poquitico acerca de cómo están divididas estas unidades literarias y cómo yo puedo hacer para poder determinar cuáles son las mismas. Así que abran sus Biblias. Vamos al primer texto, Salmo 23. Salmo 23. Así que si tienen, por favor, sus Biblias. Yo también no puse los textos aquí a propósito para que ustedes se vean forzados a seguirlos. Y yo también, pues, buscarlo en el mismo lapso de tiempo que ustedes los busquen. Así que tenemos el Salmo 23, obviamente todos los conocen, Jehová es mi pastor, nada me faltará, quizás algunos de ustedes lo conocen de memoria, pero ustedes van a ver que a lo largo del Salmo, aunque es una unidad literaria completa, hay varias subunidades, es decir, primero en el versículo 2 habla acerca de lugares dedicados pastos y cómo lleva a la oveja a estos sitios para que pueda tomar agua y pueda comer, y entonces añade confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. ¿Ven cómo conecta? O sea, está conectando lo que hace el pastor de llevar a la oveja por diferentes caminos para poder llegar a donde está el pasto y donde están las aguas tranquilas, las aguas apacibles, y al mismo tiempo entonces hace una especie de aplicación. Así como el pastor guía a las ovejas, Dios también entonces me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y entonces en el versículo 4, miren lo que entonces introduce un concepto nuevo. Los famosos valles de sombra y de muerte. Aunque ande en valle de sombra y muerte, entonces ahora clasifica esas sendas. Hay sendas que son buenas, pero hay sendas que son peligrosas. Y entonces va a explicar justamente cómo, qué hace el pastor en medio de esas sendas. Ven cómo va dividiendo, o sea, hay una especie de transición hacia un nuevo tópico. Y eso me ayuda a mí a poder determinar cuál es la subunidad que está englosada dentro de la unidad grande literaria. Ahora, un salmo que es mucho más fácil de determinar estas unidades literarias es el Salmo 119, por la forma en la cual está diseñado, ¿no? Si ustedes van conmigo al Salmo 119, ustedes van a ver algo muy particular, ¿no? Y obviamente en el hebreo es mucho más hermoso porque la estructura es con el principio de cada palabra. Ustedes van a ver que en el Salmo 119, encima del versículo 1, ustedes ven una palabrita que dice Aleph. Y luego van a ver otra encima del versículo 9 que dice Bet. Y otra que dice en el versículo 17, algunos dicen Gimel, otros dicen Gaimel. Y luego encima del versículo 25, Dalet. Este es el alfabeto hebreo. Este es el alfabeto hebreo. Y el salmista lo que hizo, o sea, cuando usted lo lee en el original, es dividir estas estrofas de esta canción del Salmo 119. Y entonces cada oración, el principio de cada oración, que ustedes lo ven en cada uno de estos versículos, va a comenzar con la letra que ustedes están viendo. Así que todos los versículos, del versículo 9 al versículo 16, todas las primeras palabras de cada una de las oraciones comienzan con la letra hebrea Bet. En el español no se ve porque está traducido, pero en el hebreo usted puede ver todas las oraciones como comienzan con la misma letra. Lo mismo va a ser a partir del versículo 17 hasta el versículo 24 con la letra Gimel o la G, podemos llamarle G en español. Así que todas las oraciones van a comenzar y es una forma deliberada que el autor del Salmo 119 nos organizó
este pasaje. Así que usted, cuando usted va a estudiar el Salmo 119, usted puede tomar esas diferentes unidades literales. Vamos a ver algunas narrativas. Creo que vamos a buscar el libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2. Yo recientemente prediqué un sermón acerca de este famoso pasaje, ¿no? De que es la conversión de Pablo. Hechos capítulo 2, versículos, creo que son el 40 en adelante. Hechos 2, capítulo 40, versículo 40 en adelante. Muy bien, espero que lo tengan ya. Ustedes van a ver que, obviamente, antes del episodio de la conversión, perdón, esta no es la conversión de Pablo, esta es la primera escena de los cristianos primitivos. Ustedes van a ver que primero está la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés. Luego entonces hay una introducción en el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie, alzó su voz y entonces pronunció un discurso, y al final de ese discurso, entonces, luego de que Pedro les dice que se arrepientan para que sean salvos, en el versículo 41, entonces dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ven el cambio? O sea, pasa de ser un discurso ahora lo que pasó después del discurso. Por lo tanto, a partir del versículo 41 hasta el final del capítulo 2 constituye una unidad literaria, porque me habla del resultado que se produjo del discurso de Pedro. La semana que viene vamos a hablar, voy a hacer los mismos ejercicios con 2 de Samuel, Mateo 24, 25, Malaquías, Habacuc, Daniel. Vamos a hablar cada uno de estos para que ustedes vean dónde comienza alguno de estos textos y cómo están organizados algunos de estos libros. Así que les invito a que ustedes escojan sus textos bíblicos y entonces desde ya comiencen a hacerse la pregunta: ¿dónde comienza mi texto y dónde termina mi texto? Y eso les va a dar una unidad literaria con la cual ustedes pueden estudiar y poder en realidad entender el texto en su contexto inmediato. Hagan ese ejercicio esta semana. Y la semana que viene yo voy a dar un poco más acerca de este tópico y entonces vamos a tratar de profundizar un poquitico más en algunas estructuras que son un poquitico más desafiantes, ¿no? Pero hagan ese ejercicio para que entonces comiencen a poner en práctica los principios que estamos aprendiendo aquí. Así que recuerden, la tarea para esta semana: ¿dónde comienza y dónde termina el pasaje? Si necesitan ayuda, no duden en contactarme. Me pueden escribir por el Facebook, por la página de la iglesia. Yo después les puedo hacer disponible mi correo también de la iglesia para que ustedes también me puedan escribir y entonces yo poder ayudarles. Bueno, espero que haya sido de crecimiento y de aprendizaje esta pequeña clase de hermenéutica. Así que vamos a continuar aprendiendo y les invito ahorita a que se conecten al culto de oración a través de la línea de oración con nuestra hermana Evangelina, Nelly, Jorge, y así podamos disfrutar de este momento de oración. Bendiciones para todos y entonces nos vemos la semana que viene.